¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro programa Lenín Plaza Presenta. Como siempre, no se olviden de activar la campanita, darle el me gusta y suscribirse. Agradecemos a Radio Modular en los 92.7 en señal abierta desde Atacames y en HF en Facebook. Gracias también a Radio Caribe en los 95.1 y 95.3 en señal abierta para 5 provincias del Ecuador. Agradecemos también a Noticias al Instante del Ecuador y el mundo. Aquí hay noticias. Se suma a esta retransmisión del programa Lenín Plaza Presenta. Saludamos también a Esmeraldas Channel y a Lubinace Radio. Hoy hablaremos del decenio de los afrodescendientes que fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas para que entre el 2015 y el 2024 se cumplan los objetivos de lucha en favor del pueblo negro a nivel internacional. Señores, voy a contarles que en las Naciones Unidas, señores, voy a contarles que en las Naciones Unidas se ha proclamado el decenio, un decenio para la vida. Se ha proclamado el decenio, un decenio para la vida. Decenio para la vida de los afrodescendientes. Decenio para la vida de los afrodescendientes. Incluso el presidente Daniel Noboa acaba de firmar un decreto este 24 de octubre donde le da continuidad a este aspecto, pidiendo que se continúe con la lucha de los objetivos del pueblo negro en el caso del Ecuador. Les vamos a presentar un video en el momento en que se promulgaba esta declaración del decenio afrodescendiente y la expectativa que tenían los pueblos del Ecuador sobre este aspecto. El Decenio Internacional Afrodescendiente es una lucha comprometida de esta población en todos los rincones del mundo. ¿Qué es lo que queremos en este decenio? Trabajar en acciones propositivas a favor de nuestro pueblo. Este decenio es un derecho ancestral, en el cual nosotros tenemos la oportunidad de elevar nuestra voz y como negros decir aquí estamos. Participar de la fiesta por el decenio, la fiesta grande de 10 años de oportunidades para los afrodescendientes. En este contexto, los estados parte de las Naciones Unidas se comprometen a trabajar para el reconocimiento, justicia y desarrollo. En Ecuador, esto es un logro visible de las luchas populares y organizativas, en función de legitimar y hacer efectivos los derechos garantizados desde la Constitución del 2008. Así, el reconocimiento, como uno de los 3 ejes de este proceso a nivel mundial, para desarrollar el proceso Ruta Cimarrón. Partamos desde la palabra cimarrón, que es un proceso histórico que simboliza al hombre y a la mujer afrodescendientes empoderados, libres, luchando por ese espacio de libertad, de visibilización. Para empezar, la palabra cimarrón es rebeldía. Un cimarrón son esa gente indomable que no se dejó vencer. Cimarrón era aquella persona que se rebelaba al maltrato, a la sevicia y a ese proceso de esclavitud. Cimarrón es sinónimo de libertad. La base del reconocimiento es la lucha contra el racismo y la discriminación racial, como un imperativo para la construcción de una sociedad intercultural. Así generamos una propuesta territorial para trabajar por el reconocimiento y la identidad cultural. La Ruta Cimarrón es el rescate de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. La Ruta Cimarrón es un proceso de revitalización y reconocimiento de la cultura afroecuatoriana. Creo yo que este es un empuje, un avance de esta Ruta Cimarrón y podamos potenciar este patrimonio cultural que nos identifica. Para poner en vigencia, digamos, en una vitrina muy amplia la diversidad de expresiones que tiene el pueblo afro. Para que nuestra cultura sea exteriorizada a otra fuente, a otros lados, que conozca lo que somos nosotros. El objetivo es el mismo,
reivindicar los derechos de los afrodescendientes en Santa Elena, en el Ecuador y en el mundo. Es decir, un proyecto de políticas públicas culturales. También reconocemos que las diversidades culturales se construyen y dinamizan en el territorio. Porque nosotros vemos que hay ya diversidad de culturas. Nosotros los afros estamos mezclados con los quichuas, con los mestizos, y ya no nos identifica solamente el color de la piel ni los churos del cabello, nos identifica nuestra forma de sentir. De esta manera, la Ruta Cimarrón es un proceso que implementa un recorrido por la memoria intercultural de los afroecuatorianos y trabaja de manera diversa con todas las poblaciones del Ecuador en busca de la igualdad. Pero en realidad, ¿se han cumplido esos objetivos? ¿El pueblo negro, el pueblo afrodescendiente, se ha beneficiado de este decenio? ¿Sus derechos se están cumpliendo? Pues bien, hablaremos en este aspecto con el antropólogo John Antón Sánchez. Él es doctor, docente, investigador, que conoce mucho del tema afrodescendiente a nivel mundial, de América Latina y sobre todo de Colombia y Ecuador. Con él conversamos. Doctor John Antón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Hola, Lenin, muchas gracias. Estoy más o menos, realmente, estoy en la ciudad de Quito. Estoy hablando desde mi oficina en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEM, aquí en la Escuela de Gobierno de Administración Pública, donde soy responsable de algunas cátedras para el tema de los posgrados que le brindamos a todos los funcionarios públicos y a toda la ciudadanía en general. Me encargo de la cátedra de Teoría del Estado, Políticas Públicas, Marketing y Servicios Públicos Domiciliarios, Metodología de la Investigación y las otras que en la imaginación sociológica sea posible. Así que digamos que estoy bien, con un poco de fría la ciudad, pero ahí vamos. Ahí vamos. Muchas gracias. ¿Qué estudios nomás ha realizado, John? Yo soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Luego hice una maestría en Sociología de la Cultura, gracias a una beca que me dieron ahí mismo en la universidad, porque me fue bien en los grados. Y luego me vine al Ecuador en el 2003 a hacer trabajos con el Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2004, en octubre, decidí incluirme en el primer doctorado del Ecuador, el doctorado en Ciencias Sociales de la Flaxo. ¿Sí? Yo dije, aquí es. Me gradué en el 2009 junto con una esmeraldeña, Karen Andrade. Dos esmeraldeños fuimos los primeros doctores graduados en Flaxo y en el primer doctorado en el Ecuador. Karen Andrade y yo nos graduamos en Ciencias Sociales. De allí, en el 2009, pasé a la UNESCO, a trabajar en la UNESCO como coordinador de Ciencias Sociales. En el 2010 y 11, en el 2011, pasé al Instituto de Altos Estudios Nacionales y aquí me quedé, ¿sí? En este pequeño periplo desde el 2011 hasta acá, tuve dos palomitas, como se dice vulgarmente. Me invitaron en el 2016 al proceso de acreditación de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, donde por año y medio estuve al frente de la rectoría logrando la misión de la acreditación, así que pues esa es una pequeña contribución que tuvimos para la Ciudad de Esmeraldas, la acreditación de la universidad. La primera acreditación, la que era necesaria acreditar, ¿sí? En ese tiempo. Y luego vine nuevamente a mi puesto y en el 2020 me invitaron a ser vicerrector académico de la Universidad Intercultural Amauta Ihuasi, la primera universidad indígena del país. Y a partir del 1 de enero del 2024 vine a mi puesto aquí al IAEN. Así que pues soy un profesor universitario. Me defino como dice Gramsci, Antonio Gramsci, un intelectual orgánico, es decir, un activista académico militante. Yo soy miembro del movimiento negro, pero también soy un académico que investiga los fenómenos de las desigualdades y el Estado plurinacional e intercultural. Eso, Len. Vamos ahora al tema de fondo. Las Naciones Unidas
El anuncio se lo hizo en el 2014, pero prácticamente en el 2015 supuestamente se puso en marcha todo un proyecto, toda una organización buscando que en los 10 años siguientes se cumpla un decenio en favor del pueblo negro para la reivindicación, si es que cabe la palabra, y para poder cumplir con algunos objetivos que durante siglos no se habían dado en favor de este sector que estaba marginado. Han pasado ya esos 10 años, incluso el presidente Daniel Noboa acaba en el caso de Ecuador, firmar un decreto para darle continuidad, buscando se cumplan estos objetivos a los que se le ha llamado el decenio afrodescendiente. ¿Cómo ha visto usted este decenio? ¿Fue solo letras? ¿Se quedó en el papel? ¿Pura palabrería? ¿Se hizo algo? Yo quiero sus reacciones. ¿La plena o la políticamente correcta? Lo que crea usted ha ocurrido. Mira, objetivamente, ¿sí? Se han hecho, primero voy a hablar del decenio, no sé si primero a nivel general o a nivel de Ecuador, pero vamos al grano. Se han hecho 2 decretos sobre el decenio. El primero, el decreto 915 de 2016, que firmó el presidente Rafael Correa, y ahora el decreto del presidente Noboa, que lo firmó hace unos par de días. Mira, si tú lees los 2 decretos, encontrarás una gran coincidencia. Son decretos vacíos, no dicen absolutamente nada. Mira, declaran al Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes como política pública, pero no te presentan ni siquiera una mención de política pública. Ambos decretos dicen, encárguese a tal oficina de elaborar un plan de política. En el decreto 915 de Rafael Correa, se logró que el Consejo Nacional de la Igualdad elaborara una agenda nacional para la igualdad, una agenda absolutamente declarativa de una serie de lineamientos de esbozo de política pública y ninguna propuesta concreta de reparación para los afrodescendientes. Y ahora que leemos el decreto del presidente actual, también es un decreto absolutamente vacío. Es decir, lo único que te dice el decreto son 2 cosas. Declárese una política pública, declárese el Decenio Internacional Afrodescendiente de Interés Nacional, y segundo, que se encarga la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, la Secretaría de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, elaborar las políticas públicas. Esas políticas públicas ya están elaboradas en la Agenda Nacional de la Igualdad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hacemos decretos o esbozos de política pública que no van al grano? Mira, Lenny, ¿cuáles son las problemáticas fundamentales del pueblo afroecuatoriano? La fundamental, la número 1, el desempleo. Nosotros tenemos un récord histórico de desempleo. Nuestra tasa de desempleo en las mujeres bordea el 14%. La podemos mirar, ¿sí? Incluso yo las tengo aquí y pues si es el caso las podríamos mencionar con más calma. Pero lo que te quiero decir es que los problemas centrales de la población afrodescendiente, que es falta de empleo y por lo tanto falta de ingresos económicos, acceso a la educación superior, una universidad decente. Mira el problema que tenemos en la Universidad de Esmeralda. Ajá. ¿Sí? Vino el terremoto, ¿cuándo fue que ocurrió un temblor muy fuerte? ¿Sí? Hace pocos meses, sí. ¿Sí? Hombre, con toda la buena voluntad, entendí que el gobierno está invirtiendo como $500,000 para no sé exactamente la cantidad, para reparar los daños estructurales de la Universidad de Esmeralda. Y la Universidad de Esmeralda no necesita reparar daños estructurales, necesita una nueva sede, una nueva universidad. Entonces, problemas de seguridad social, de educación, ya mencioné la educación,
de salud. Mira que, no sé, Lenny, ¿ya el hospital Delfina Torres ya está abierto o todavía no está abierto? El antiguo no, ese sigue cerrado. Sigue cerrado. O sea, estamos hablando de cosas concretas, de problemas reales que necesita por ejemplo, Limones, la población de Limones. Sí conoces Limones, tú eres de por allá. ¿Sí? Del norte, Borbón se va a segregar de Limones. ¿Sabes el impacto económico que va a tener la segregación de Limones, de Borbón de Limones, sin que Limones tenga una vía que la conecte directamente entre La Tola y Limones? O sea, si el cantón Eloy Alfaro hoy en día es el cantón más pobre de la ciudad, del país, imagínate qué va a hacer sin Borbón. O sea, estamos hablando de problemas reales. Entonces, los decenios, tanto el del presidente Correa como el presidente actual, ¿sí? Son políticas públicas declarativas. ¿Y saben lo que más me da pena? Que desde la universidad, hemos intentado acercarnos a hacer convenios de cooperación interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y Montubios, y el Consejo Nacional para la Igualdad. Nos hemos echado 2 años tratando de firmar un convenio y no ha sido posible. Entonces uno ve que las estructuras mentales, raciales en la burocracia son los principales obstáculos para el avance y el desarrollo de la ciudadanía plena en el país. Por eso, hoy diríamos que el Estado plurinacional también es una cuestión declarativa absolutamente fallida, porque la declaración del Estado plurinacional no ha logrado romper con los problemas de racismo estructural e institucional que tiene el Estado ecuatoriano. Perdone que me fui por las ramas, pero tú me hiciste una pregunta si el decenio en el Ecuador servía, y yo te estoy diciendo, son políticas declarativas que les hace falta poner de presente situaciones muy concretas para solucionar los problemas de fondo de desigualdad y de discriminación que atravesamos los pueblos afrodescendientes del país. Ahora, yo quiero con esta pregunta abrir un poco más el tema para ir a algunas conclusiones. Comparando con otros países, por ejemplo, con nuestros vecinos, con Colombia, ¿ha funcionado mejor allá que acá? ¿Hicieron algo mejor o en todos pasa igual? ¿Qué pregunta, ¿no? No, porque es que estoy siguiendo. A ver, lo que hemos encontrado, o sea, casi que estoy viendo un déjà vu, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Durante el periodo de la Revolución Ciudadana, que yo hice un seguimiento muy dedicado al tema, incluso producimos varios documentos. En la Revolución Ciudadana se hicieron leyes muy importantes. La última ley fue la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales del 2016, solo por ponerte un ejemplo. Se hicieron propuestas del decreto 60, por ejemplo, de combate al racismo, una serie de declaraciones legales. Incluso funcionaron algunas oficinas especializadas, otras se fusionaron. Entonces, lo que ocurrió en el periodo de la Revolución Ciudadana fue una especie de muchas declaraciones de política pública, pero ninguna de esas declaraciones de política pública afectó de forma estructural el problema de racismo y discriminación en el país. Lo mismo está sucediendo ahora en la era del progresismo de Gustavo Petro. Lo que hemos observado en estos 3 años de Gustavo Petro es una oportunidad de presencia de la afrodescendencia en el espacio público político. La llegada de la vicepresidenta Francia Márquez ha marcado un hito muy importante en un gobierno progresista a favor del pueblo afrodescendiente en Colombia. Mira, por ejemplo, el presidente Petro hace 4 días, casi que al mismo tiempo el presidente Noboa de sacar el decreto, el decreto que estábamos mencionando del decenio. El presidente Petro hace 4 días expidió un decreto donde le otorga a todos los consejos comunitarios la facultad de crear universidades públicas comunitarias. ¿Sí? Yo estoy participando
en la Comisión de Reparaciones Históricas de la Vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Ella me invitó como profesor universitario y en esa comisión se vieron algunas políticas públicas importantes, como el Museo Nacional Afrodescendiente, por ejemplo, que se está haciendo en Cali. Otras políticas importantes, bueno, ya mencioné lo de la universidad, la política pública para reglamentar la etnoeducación en el Ministerio de Educación y otras serie de políticas que son muy importantes, pero lo que yo voy es que estas políticas a veces son paliativos que no solucionan el problema. Y esto sí es mi propuesta de fondo, porque no es una... Quizás tengan buenas intenciones con sus decretos. La crítica es a dos niveles. Uno, el sistema de Estado capitalista burgués que tenemos no logra solucionar los problemas de desigualdad que no solamente tenemos los afrodescendientes, sino la sociedad en general. Es decir, en el liberalismo y en el capitalismo, por eso te decía que tengo formación marxista, en el liberalismo y en el capitalismo, el modelo de Estado que tenemos, y yo lo estudio, es un modelo que favorece las clases dominantes, ¿sí? Tanto en Colombia, pese a que tenemos un gobierno progresista, en Colombia todavía persiste un Estado de dominación burguesa liberal. Y cuando hablo del Estado me refiero a todas las ramas del Estado, no solamente al gobierno central. Por eso al presidente Petro en Colombia le ha costado mucho concretar políticas en favor del pueblo más desfavorecido en Colombia. Aquí, en el progresismo, aún se mantuvo el modelo de Estado burgués liberal que favorece a las clases dominantes. Y ese Estado se ha prolongado hasta el día de hoy. Y no vamos a hablar de las cosas que suceden porque ustedes las conocen. Lo que quiero decir es que para enfrentar el problema del racismo y la discriminación, se necesita revisar el modelo de Estado burgués liberal que tenemos en el país. El segundo problema, y con esto termino, son las burocracias locales que tienen una mentalidad aún colonial, formada por el sistema educativo del Estado burgués. Las burocracias son los principales instrumentos para evitar la concreción de políticas públicas que realmente favorezcan a los sectores más desiguales y más excluidos de una nación. Entonces, el pueblo afrodescendiente se enfrenta a una situación que nosotros tenemos que plantear. Es la política, el poder y el gobierno. Si nosotros como pueblo afrodescendiente no cuestionamos esos tres elementos, cualquier política pública va a ser imposible que supere los problemas de discriminación. Ahora, y viene una pregunta de fondo que nos cae a todos los afrodescendientes. ¿Realmente somos críticos frente a esto? ¿O a veces por todo el sufrimiento que ha habido durante siglos nos dejamos llevar, agarran a dos o tres, los confunden y esos terminan aplicando lo que quiere el otro sector? Es decir, como usted decía, el Estado burgués que no permite, yo diría, algunos dicen que no quieren, pero que no ha logrado permitir que estas cosas cambien. Esa pregunta me emociona que me la hagan en un espacio periodístico, porque esa es una pregunta de tipo filosófica, ¿sí? Que busca explorar las razones por el cual el pueblo afrodescendiente puede ser o no puede ser un actor político importante. Yo creo, Lenin y televidentes, y esta es una crítica general, que a nosotros nos falta ponerle contenido político a nuestra negrura. ¿Sí? A veces no cuestionamos realmente de forma profunda las verdaderas causas que mantienen al pueblo afrodescendiente en desigualdad y en discriminación. Nos dejamos llevar por cantos de sirena y no cuestionamos realmente esas causas que están enraizadas en el modelo de Estado liberal burgués. Si nosotros no nos proponemos, el movimiento negro a diferencia de otros grupos, no se propone en serio la toma del poder político. Por eso yo añoro a figuras tan elocuentes y grandilocuentes como Jaime Hurtado. Recordemos que este gran hombre
esmeraldeño que nació en Malimpia, fue el primero en cuestionar el poder, interpelar el poder en el Ecuador y decir, vamos a crear un movimiento político que sea capaz de llegar a las estructuras de gobierno y poder transformar desde la raíz lo que queremos transformar. Obviamente que Jaime Hurtado tuvo una presentación política muy notable, creó un partido político, fue candidato a la presidencia, fue senador o congresista. No, diputado en su época. ¿Sí? Pero no hemos podido replicar un fenómeno como el de Jaime Hurtado. ¿Sí? Bien sea de ideologías de derecha o bien sea de ideologías de izquierda, pero también panafricanas. Porque tú puedes tener una ideología de derecha, pero puedes ser un panafricanista. Puedes tener ideologías de izquierda y puedes ser un panafricanista. ¿Y qué es lo que planteamos el panafricanismo? Primero, la solidaridad de los pueblos negros de todo el mundo para buscar su liberación. Segundo, acabar con las estructuras de la desigualdad y la discriminación, cosa que es muy complicada en el sistema capitalista. O sea, ¿por qué? Porque el sistema capitalista necesita la raza como un instrumento de dominación económica. ¿Sí? La raza es un instrumento de dominación. La raza no solamente es un imaginario de las ciencias sociales o una construcción de la biología. No, la raza también tiene que ver con una construcción de la economía. ¿Sí? Y Marx exploró poco este ambiente. Hoy en día, con filósofos como Achille Mbembe, ¿sí? Como la misma filósofa brasilera Leia González, que ya no está con nosotros, nos invitan a pensar de que la raza es un dispositivo de explotación que es necesario en el sistema de producción capitalista. Entonces, un afrodescendiente que sea de izquierda o sea de derecha, si no es panafricanista, si no entiende las motivaciones por las cuales nosotros luchamos, no va a poder transformar las estructuras. Regreso al punto. Nos hace falta más conciencia política, nos hace falta mejor organización. No estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de toda la América Latina afrodescendiente, que la conozco muy bien y lo puedo decir sin jactancia porque ese es mi tema de investigación. Entonces, para concluir esta idea, sí, nosotros muchas veces nos dejamos servir por los instrumentos, como un instrumento de las burguesías y de las dominaciones capitalistas que están en el sistema, ¿sí? Y ponen a cualquier persona afrodescendiente solamente para decir, estamos con la inclusión, pero esa persona afrodescendiente le cuesta luchar por cambiar el sistema porque la burocracia partidista o la burocracia del sistema institucional no te permite, dado que el modelo que está estructurado en el país es un modelo de exclusión y de dominación burguesa. Por eso me da mucha tristeza que el progresismo, que pudiera haber intentado cambiar las cosas, no haya avanzado lo suficiente para la construcción del Estado plurinacional e intercultural, que hoy en día, además de que no funcionó, estamos viviendo su extinción. Ajá. Es una lástima que el tiempo se va corriendo y ya tengo pocos minutos. De todas maneras, el nuevo decreto está allí para una continuidad. ¿Cuál sería, John, si es que lo hay, el camino a seguir y aprovechar lo que se pueda hasta que vengan mejores días para el pueblo negro? ¿Del Ecuador o de América Latina? Como usted lo quiera tomar, porque somos uno. Hablemos del Ecuador, porque en esta media hora no nos podemos extender demasiado. A mí me hubiese gustado que en lugar de haber un decreto, se hubiese hecho una convocatoria al pueblo negro desde presidencia y preguntarle al pueblo negro cuál es la principal política pública que ustedes consideran que puede ayudar a mejorar los problemas de déficit de ciudadanía y de garantía de derechos para los afrodescendientes en el país. Y esta política está planteada en los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que se plantea reconocimiento, justicia y desarrollo, que institucionalmente las Naciones Unidas les denomina así, pero desde el movimiento negro nosotros le llamamos la agenda de la reparación. Nosotros estamos planteando, y cuando hablo nosotros me refiero al movimiento negro, estamos planteando una ley de reparaciones históricas por la esclavitud en el Ecuador. A mí me hubiese gustado que en lugar de sacar este decreto, o bueno,
también el decreto puede permitir de que la institucionalidad encargada se proponga plantearle al Ejecutivo una ley de reparaciones para que envíe una ley urgente a la Asamblea y plantee las reparaciones históricas por la esclavitud, porque el gran problema que tenemos los afrodescendientes es que nuestro déficit de ciudadanía deviene de la ley de 1852, de la ley de abolición de la esclavitud, porque esa ley, en lugar de reparar a los esclavos, lo que hizo fue indemnizar a los amos. De ahí viene nuestro atraso histórico. ¿Qué debe contener esa ley de reparaciones históricas por la esclavitud? Eso lo podemos explicar si es necesario. John, ¿cuál es el mensaje que nos deja en esta entrevista que, por supuesto, seguramente dará que hablar en el pueblo negro y en todo nuestro país, en los diferentes sectores donde se debaten estos temas? Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, Lenny, por la entrevista, que la doy con muchísimo gusto. 3 mensajes fundamentales, ¿sí? Tenemos que llenar de contenido político nuestra negrura. Es decir, volvernos actores políticos importantes en la esfera pública, como lo dice Habermas, ¿sí? Las organizaciones, ¿sí? Debemos evitar, como lo plantea Juan Montaño, que lo felicito por sus años de vida, estoy muy emocionado por eso. Saludos a Juan Montaño. Dejar de bobería, dejémonos de bobería, dice Juan Montaño, y quitemos esos egos políticos, esos egoísmos internos, y construyamos un movimiento negro de carácter político que interpele el Estado y el gobierno. En segundo lugar, yo creo que es posible que nos enfrentemos a un escenario donde tengamos que defender el modelo de Estado plurinacional e intercultural, donde hay que hacer unas mejoras, pero que el Estado plurinacional e intercultural nos permite no seguir ahondando un modelo de Estado liberal burgués de dominación. Y en tercer lugar, creo que es muy importante que juntemos todos nuestros esfuerzos hacia una ley de reparaciones por la esclavitud, empezando por cosas muy sencillas, Lenny. El acueducto de Esmeraldas, la universidad, la sede de la Universidad de Esmeraldas en Mútiles, una sede de la Universidad de Esmeraldas en San Lorenzo, cosas muy sencillas como esas, ¿sí? Políticas públicas concretas, un programa de crédito de vivienda y de emprendimiento para nuestras mujeres afrodescendientes, un programa para evitar la deserción escolar de los afrodescendientes, para profundizar la educación en el sistema educativo, una universidad de carácter afrocéntrico, internacional, panafricana. Eso es lo que yo llamo una ley de reparaciones. El Museo de la Afrodescendencia en el Valle del Chota. Eso es lo que yo llamo políticas públicas concretas que permitirían redimir en los años de sufrimiento que hemos padecido los afrodescendientes en este Estado capitalista, burgués y racista. Transformación radical para el pueblo afrodescendiente. Transformación y equidad para el pueblo afrodescendiente. Mayor oportunidad para el pueblo afrodescendiente. Con paz y justicia real para el pueblo afrodescendiente. Espacio en la educación para el pueblo afrodescendiente. En salud real atención para el pueblo afrodescendiente. Igualdad con inclusión. No queda más que seguir luchando porque se cumplan estos objetivos del pueblo afrodescendiente.
Estamos llegando al final de nuestro programa Lenin Plaza Presenta. Será hasta la próxima semana. ¡Felicidades!